Bueno, hijos de Dios, vámonos al grano. Primer libro de Samuel 17. Amén. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento uno de los filisteos, un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Vamos al 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Al 20, se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y todos los varones de Israel veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y dijo David a Saúl, en el 32, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. El 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a la bestia del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos,
el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Padre, gracias por esta palabra. Oh Dios, ilumínanos, Señor Jesús, y en esta mañana exhórtanos, llénanos de ti, oh Dios. Háblame, dile, háblame, Señor, a través de esta tu palabra. Que este mensaje que tienes para mí hoy, Señor, se quede aquí guardado, pero que yo no sea ese oidor, que yo sea ese hacedor de tu palabra, oh Dios, para darte toda gloria y toda honra a ti, mi Señor. Varios puntos a tratar, mis queridos hijos. Es un pasaje de 58 versículos, traté de leerle lo más rápido posible, porque es necesario. Nos hablan aquí de dos protagonistas y un tercero que está invisible. Nos hablan de David, nos hablan de Goliat, pero también nos hablan del Dios poderoso. Muchas veces a nosotros nos han hablado de esta historia, y yo creo que ya nos tienen cansados con la historia de David y Goliat, porque ven cuando alguien se enfrenta, alguien pequeñito se enfrenta a uno grandote y le dicen, ¡uf! Es como David y Goliat. O al enanito con el gigante, David y Goliat. O tenemos un gran problema y nos dicen, tienes un gran gigante por detrás, por delante. Clama a tu Dios que el Señor vence los gigantes. Eso es lo que nos han dicho a nosotros. Pero ¿quién era Goliat? Goliat era un gigante de 3 metros con 20. ¿Esto cuánto tiene? Esto tendrá 2 metros, ¿no? ¿Más? ¿3 metros tiene esto? Sí. Bueno, imagínense ustedes, este pequeñito aquí y un gigantote allá. Hola, ¿cómo va la altura? 3 metros con 20. Pero además de eso, este gran gigante no venía solo. Tenía un casco de bronce, tenía la casaca de hierro, tenía una malla pesada. Esa malla que ustedes han visto las películas, ¿no? Que ponen y empiezan a dar la malla, las vueltas,
para enredar al contrincante, tirársela como para atrapar una presa. Tenía esa malla. Tenía una espada que era inmensa. Imagínense un animal de esos tan grandes, con una espada grandísima. También tenía una lanza inmensa, cuya punta de la lanza pesaba 7 kilos. Ese hombre podía simplemente cogerme a mí, que peso 58 kilos, cogerme con este dedito y yo quedaría así. Era la fuerza que había de ese hombre. Pero nos dice el pasaje que cometió el gran error de su vida. ¿Cuál fue el error de Goliat? Se lo dijo David: desafiaste al ejército del Dios Todopoderoso. Esos problemas que tú tienes ahora, la situación que tú tienes ahora, están desafiando al Dios grande y poderoso que tú tienes en estos momentos, hijo de Dios. Ese gigante se le ha ocurrido venir y desafiarte a ti. El ejército estaba asustado, el ejército hebreo, todos temblaban. Los hermanos de David hacían parte de ese ejército, eran guerreros fuertes, todos temblaban. Saúl, que era el rey, temblaba. Dice el pasaje que pasaron 40 días desafiando al pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo que les dijo? Nombren uno de ustedes para que venga a pelear conmigo. Era la costumbre en la época que un guerrero de un bando se enfrentara con el otro guerrero. El que ganara, ganaba la batalla. Y el que perdía, todo el ejército venía a ser esclavo del ejército ganador. Y eso es lo que el gigante le promete a David. Y le dice que vengan a pelear contra él. Y si él los vence, ellos serán sus esclavos. Pero si el ejército de Israel lo vence, los filisteos serán esclavos del pueblo de Israel. Imagínense ustedes ver semejante hombre todo cubierto de hierro. No había perdido ninguna batalla. Por eso Saúl le dice a David: pero ¿cómo vas a pelear con ese gigante? Tú eres un pastor de ovejas. Tú pensarás: ¿cómo voy a vencer este problema? ¿Cómo le encuentro la salida a esta situación? Temores, miedos, situaciones financieras están acorralándote y tú te encuentras en un momento completamente acorralado. Y le dices: Señor, ¿qué hago? No encuentro la salida. Eso era lo que pensaba Saúl y eso era lo que pensaba el ejército de Israel. Si ustedes miran el pasaje anterior, creo que es el 15 o el 16, el Señor había desechado ya a Saúl como rey de Israel, porque había desobedecido las órdenes del Dios y Saúl había hecho lo contrario. Eso nos hace pensar, mis queridos hijos, que a veces nuestros problemas vienen porque somos simplemente necios, desobedientes con lo que el Señor nos está diciendo. Somos desobedientes con las leyes que hay
determinadas en el país. Nos metemos en esos problemas. El Señor lo sacó y nombró a un simple pastorcillo que se llamaba David. El Señor lo escogió. Ya lo había ungido el profeta Samuel como escogido por el Señor. El Señor había quitado su espíritu y había puesto un espíritu de tormento en Saúl. David servía en la corte del rey para cantarle, tocar su guitarra, su arpa, y aliviar así los momentos de tormento del rey Saúl. Pero él iba a cuidar sus ovejas, David. Entre ese ir y venir pasaron años y David creció. Pero él estaba en su campo cuidando ovejas. Y llega el papá y le dice a David: tus hijos, tus hermanos están en la guerra. Ven y llévales alimento. Viene David de sus ovejas y les trae alimentos. David no era guerrero. Cuando David llega, está Goliat desafiando al ejército de Israel. Por eso David escucha el desafío y le dice: ¿quién es este gigantón? ¿Quién se ha creído a que venga a desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Quién se cree? Como nadie peleaba, dijo David: yo voy a pelear. Saúl estaba ofreciendo riquezas, estaba ofreciendo incluso la mano de su hija a aquel guerrero que se enfrentara con Goliat. Ninguno se atrevía porque todos cuidaban su vida. David no había escuchado esas promesas, pero alguien le dice lo que prometía Saúl y a él no le interesaba, hijo de Dios. No le interesó las riquezas materiales ni le interesó la mano de la hija del rey. Le interesó fue darle la gloria al Dios de Israel. Por eso se enfrentó y dijo: yo lo haré, yo lo haré. Y ahí es donde viene el tiempo de la batalla. Goliat, además de estar protegido, tenía algo todavía de ventaja sobre David. ¿Cuál era? Que tenía un escudero. O sea que eran 2 contra 1. 2 contra el pequeñito. Pero eso no le interesó a David. Viene ese Goliat a enfrentarse con David y coge su piedra, la pone en la cauchera, la tira y le da en la parte única que no tenía cubierta, que era la frente. Tu problema, hija de Dios, tiene una debilidad, que como está desesperada en estos momentos, no la encuentras tú. Pero el Señor sí sabe cuál es la debilidad de tu problema y Él te la va a mostrar. Él te va a encontrar esa salida. Por eso cogió David la piedra, se la lanzó allá y cayó el gigante. Oigan bien, pongan atención, no cayó hacia atrás, cayó con los ojos hacia abajo, porque él no podía mirar a ese Dios grande que era el Jehová de los ejércitos. Por eso se vino hacia adelante y cayó como escupa. Pero quedó herido. David no tenía espada, una simple piedra. Cogió la espada del gigantón
y le cortó la cabeza. ¿Qué es lo que recordamos cuando le corta la cabeza? Recordamos que Dios había prometido en Génesis 3:15 que el hijo de la serpiente nos heriría. ¿En dónde? En el calcañar, nuestra parte débil. Allí nos heriría, en esa parte débil. Pero el hijo de la mujer lo heriría, ¿en dónde? En la cabeza. Vuelve y se cumple la promesa que el Señor da. Por eso David le corta la cabeza a Goliat y se la muestra al rey Saúl y le dice: aquí está la cabeza. Hubo algo que el rey Saúl, como estaba temeroso y vio a ese niñito que quería enfrentarse con ese gigantón, se quitó su arma, las vestiduras de guerra, y se las pasó a David. Imagínense, David era un muchachito, Saúl era grande. A ponerse un casco y una casaca y unas sandalias y todo lo que llevaban para la guerra. Él era un pastor, él no sabía nada de guerra. Y claro, se puso David esa cosa y él no podía caminar. Porque las armas del mundo no son las que nosotros utilizamos, hijos de Dios. No eran las armas de Saúl las que David necesitaba para vencer a ese Goliat. David se quitó esa armadura y le dijo: yo no necesito eso. Se asustó más Saúl. Dijo: este está loco. Pero lo que no sabía el ejército de Israel, lo que no sabía el gigantón Goliat, era que David buscaba al Señor cuidando las ovejas. Se mantenía adorando al Dios. Y esa es nuestra arma, hijo de Dios. Tu problema y tu situación, ¿cómo se vencen? Adorando, doblando las rodillas ante el Dios grande y poderoso, que es Jesucristo. Es así que encontramos la solución a la cantidad de problemas que nosotros tenemos. Cotidianamente, mis queridos hijos, tenemos un Dios grande a nuestro lado, un Dios grande que vive protegiendo nuestras vidas, mostrándonos el camino. Pero nosotros a veces no lo vemos. Y empezamos a decirle: Señor, yo te quiero ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Pero Él está trabajando en esa parte que tú todavía no has visto. Porque nuestro desespero, la situación nos atormenta, la situación nos acorrala, y en esos momentos no encontramos a ese Dios que lo vemos, no lo sentimos, pero Dios está allí. Dios estaba en esa piedra, porque es la roca labrada con las manos del Señor la que da poder.
No eran las armas labradas por las manos del hombre. La roca poderosa, nuestra roca, Hijo de Dios, es Jesucristo. Es postrándose ante Él, porque Él fue el único que venció la muerte. Él mató la muerte. David no fue invitado a esa guerra. David no fue invitado. ¿A qué fue David allá? A llevarle alimento a sus hermanos. ¿A qué vino Jesucristo a tu vida? A traernos alimento. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Pero ¿qué ocurrió cuando llegó con el alimento donde los hermanos le dijeron: ¿qué vienes a hacer tú aquí? ¿Vienes a simplemente mirar porque te gusta estar pisteando? Y le dice David: ¿qué he hecho yo? ¿Cuántas veces te han hablado de Jesucristo? Y tú le has dicho: no lo necesito. Como David se ofreció voluntariamente para enfrentar al gigante, Jesucristo se ofreció por nuestro pecado, por tu pecado. Se ofreció cuando el Padre vio que Adán y Eva habían caído. Jesucristo ya estaba poniéndose. Amén. Yo iré. Yo iré. Por eso Isaí le dice a David: ven y llévale alimento. Dios le dijo: ven. Tú eres mi hijo Jesús. Ven y salva a la creación. Amén. Esa fue la labor de Jesucristo en nuestra vida. ¿Tienes hambre y sed? Ven a Jesucristo. Amén. Porque Él peleó la batalla. Él ya mató esa muerte que se apoderó del mundo cuando Adán cayó. Vino la muerte al mundo. Y Caín mató a Abel. Y empezó el desenlace. Muerte, muerte, muerte y muerte. Y hoy en día, violencia, guerras, muerte. Porque no hemos querido levantar los ojos y buscar al Jesús que murió por nosotros en la cruz. El mundo no ha querido glorificar al Dios de Israel. No ha querido darle la importancia al único, al Rey de Reyes y Señor de Señores. El que venció por nosotros, el que mató aquella cosa que te buscaba a ti. Jesucristo la mató y la crucificó en la cruz. Esa enfermedad la crucificó en la cruz. Pero te vas a sanar cuando creas que la llaga de Cristo produjeron nuestra sanidad. Amén. Te vas a sanar, te vas a liberar del problema cuando creas que Cristo ya lo crucificó en la cruz. Amén. Porque nuestra mirada está perdida en el mundo. Estamos buscando salidas por doquier, pero la salida está en la cruz del Calvario. Mirar lo que hizo Cristo en la cruz.
morir por ti y por mí, por tu situación, por tu angustia, por tu desespero, por ese problema que hay, por ese proceso de divorcio. Ahí está. Mirar a la cruz. Ahí está la solución. No hemos mirado. ¿Qué es lo que hace Satanás? Nos pone la entretención con la televisión. Nos apartamos de donde tenemos que poner la mirada. Porque Él no quiere que tú mires a la cruz. Satanás va a entorpecer. Es así como el enemigo nos despista. El temor. Por eso es que nos roban. Porque lo primero que hacen es darnos temor y temblamos. Ahí aprovecha el ladrón y se nos lleva la maleta. Tú te asustas, nos asustamos, nos quitan. Eso es lo que utiliza Satanás. Quiere darte miedo. Como no ves la salida, no hay salida. ¿Qué hago? Si tienes una deuda, ¿qué es lo que haces? Vas y tocas al banco para que te presten más, una deuda más. Si tienes angustia, entonces buscas al psicólogo para que te ayude con el estrés. Y las diversas situaciones nosotros tratamos de buscar las salidas del mundo, siendo que Jesucristo tiene la solución. Tiene esa solución que tú andas buscando. Hay algo, hijo de Dios. David no buscó la gloria humana, David buscó la gloria del Dios Todopoderoso. David fue sin espada, pero se quedó con una espada. Porque él le entregó la cabeza de Goliat a Saúl. Le dijo, aquí está el enemigo. Pero las armas no se las entregó. Se quedó con las armas. Se quedó con esa espada. ¿Y saben algo, hijos de Dios? Que como el Señor le había quitado su espíritu a Saúl, Saúl después buscó a David para matarlo, porque le dieron celos, porque era el nuevo rey de Israel, el ungido del Señor, y lo buscó en varias oportunidades para matarlo. La espada de David quedó en el templo, en la casa del sacerdote. Cuando David huía de Saúl, tenía hambre un día porque andaba escondido. Y fue a la casa del sacerdote y le dijo, ¿tienes comida para mí? Él iba siempre con unos hombres que lo acompañaron, que fueron fieles. Le dieron los panes de la proposición. Los panes que cambiaban cotidianamente en el templo. Esos panes que únicamente comían los sacerdotes, se los dieron a David. ¿Por qué se los dieron a David? Porque era el ungido de Dios. Tenía algo especial. Pero hubo algo importantísimo, que fue, David le pregunta al sacerdote que si tenía un arma. Y le dice, sí, aquí tengo la espada del gigante que tú mataste. Y le dijo, nada más propicio que esa espada, dámela.
¿Sabe qué le quería decir el Señor a David? Que ahí estaba Él, que Él no se había olvidado de David. Y que si así, como Él lo había librado del gigante, así también lo iba a librar de Saúl. Por eso tuvo esa espada al final, para que no le dé miedo, ese temor que nos embarga, hijos de Dios. Es el que no tiene lugar, porque el Señor dice que Él se ocupa de las aves, que Él se ocupa de los cuervos, pero que tú eres más precioso todavía y que Él no te va a desamparar. Amén. Que Él te cuida a ti. La situación tiene solución, tiene salida. Si tú venías por ese problema, el Señor te muestra la salida a tu problema. Él está allí. Él está contigo. Él te está mostrando qué es lo que tú debes hacer. Porque Él no se ha olvidado de lo que tú has hecho por Él. No se ha olvidado. Aunque nosotros nos olvidemos del Señor, Él no se olvida de lo que tú has hecho por Él. Así que, mis queridos hijos, ¿por qué llorar por esa situación? No, glorifica y alaba a tu Señor, porque la solución está. Él ya lo hizo. Que el Señor abra los ojos para que tú veas lo que tienes que mirar. Que el Señor destape tus oídos, porque Él lo ha hecho. Necesitas simplemente oír lo que Él te dice. Esa situación se resolvió. Ya Él dio la orden para que tú salgas de ese problema. Tienes que mirar con los ojos que el Señor está mirando, porque tú eres especial, tú eres la niña de sus ojos. Amén. Ponte de pie y glorifica a tu Señor y pon ese problema y dáselo a conocer, exprésalo con tu boca, sácalo de tu corazón, quita ese tormento que hay en ti, quita ese miedo, quita toda angustia, quita esa flaqueza, porque en Cristo somos vencedores. Cristo ya venció. Tú eres vencedor. Tú eres vencedora. Cristo lo hizo. Cristo lo puede. Cristo te fortalece. Cristo quiere que tú seas ese guerrero, ese David que confía en que Él hace la obra. Somos un instrumento, simples instrumentos del Señor para vencer esa batalla